cuando me llamó el equipo a decirme acaban de matar a Fernando, todos entramos en colapso, en crisis, pero tú salías a las calles, la gente lloraba caminando por las calles del país, no solamente de Quito, e incluso no sus partidarios, sino qué pasó, o sea, qué rato nos pasó esto, cómo matan un candidato en plena luz del día, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Cómo ocurrió esto? Era muy feo, la verdad te digo, lo que nosotros vivimos esos días posteriores al asesinato de Fernando fue durísimo, yo nunca había visto el país así. Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Esta entrevista a la gran consultora política ecuatoriana, Natalie Becerra. Espero que disfruten este episodio. Natalie Becerra, ecuatoriana, es un honor que nos acompañes hoy en un podcast que no escucha casi nadie, pero que quienes lo escuchan lo disfrutan mucho. Bienvenida al Bestiario Político, ¿cómo estás? Hola Edgar, qué gusto saludarte, siempre el honor es mío, la verdad, te considero un referente en la profesión y claro que sí, un gran amigo. Natalie, con quien yo hubiese deseado trabajar más en nuestras carreras, la verdad es que creo que hemos coincidido y de lejos una sola vez, nunca les diré dónde. Dos, sí. Es verdad, dos. Ajá. Bueno, sí, coincidimos de cerca, pero enfrentados. Así es, exactamente. Ya me acordé. Es una persona que yo respeto muchísimo, primero que todo. Me parece que es una persona que predica o que hace lo que predica. Es una estratega de la reputación. Aunque ella me diga que es estratega de la comunicación, es ante todo una estratega de reputaciones y su reputación la maneja de manera brillante. Además de su inteligencia y de su perspicacia, su conexión con el mundo real, tiene muy claro lo que estaba pasando desde hace rato en el Ecuador y por supuesto lo que está pasando, y esperemos, Natalie, que nos des luces del futuro de qué va a pasar. Ella, termina tu introducción, a mí me gusta siempre hacer enjundiosas introducciones para que la gente se crea el cuento y te compre, ¿no? Te compre. Hay que venderse, Natalie, siempre hay que venderse. Una persona que yo entiendo, aunque nunca he tenido esta conversación con ella, empezó en el mundo privado, en el mundo de las relaciones públicas, y el gusanito de la política ese la picó, entendió que lo suyo era la adrenalina, eran las campañas, era el poder, era la estrategia de la comunicación, y se quedó para siempre aquí. Muchísimas campañas, muchísima experiencia, y en esta ocasión, porque sé que está jugando un rol interesante, una persona con una capacidad de análisis extraordinario para ponerle orden al extraordinario desorden político del Ecuador, que tiene rato en modo desorden, y tú nos ampliarás con eso. Entonces, nuevamente, Natalie, bienvenida. Solo sus amigos le pueden decir Nati, así que yo te voy a decir Nati. Tienes permiso. Yo no voy a hablar tanto en este programa, pero tú sí. Yo te diría, para comenzar, bienvenida. Siempre serás bienvenida aquí. Te preguntaría, porque vamos a hacer esto un programa que, digo, no es para expertos en el Ecuador, sino para que entiendan, es una suerte de introducción al Ecuador, que es algo menos que imposible entender. Es más fácil entender Argentina que Ecuador, pero bueno, tú nos decodificarás esto. Hay elecciones en el Ecuador. Explícanos por qué hay elecciones en el Ecuador y las razones de fondo de por qué esas elecciones ocurren, además, cuando no tocan, cuando no convenían. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, pasaron cosillas aquí en el país. Bueno, gracias por la presentación, Edgar. En efecto, sí, yo soy relacionista pública de profesión y tal cual lo dijiste, del sector privado, me llamaron a una campaña y nunca más volví a salir de este mundo y me quedé ahí ya de cabeza. ¿Qué pasó en el Ecuador? Han pasado muchas cosas realmente, un periodo complejo. No te olvides que nosotros estamos en crisis aproximadamente desde octubre de 2019, te puedo decir que arranca la crisis más fuerte, ¿no? Con la paralización del movimiento indígena. En esa época, justo lo que yo hablaba con un colega nuestro y él me decía, si tenemos que hablar de los momentos, de los hitos más críticos del país, yo los he vivido todos en primera persona, porque en ese momento yo era secretaria de comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador, del Congreso, ¿no?
Entonces, imagínate lo que fue la toma del Congreso, incendio de la Contraloría General del Estado, casi se tumban al gobierno los movimientos indígenas. En ese momento fue la paralización más grande que habíamos tenido aquí en el país. Me parece que fue de 12 días o algo así, fue 12 días, me parece. Entonces, te interrumpo para preguntarte entonces, ¿por qué no cae Lenín Moreno? Lo que estaba, digamos, cantado para muchos, ¿por qué eso no termina de ocurrir? ¿Por qué Lenin puede concluir su mandato? ¿Cuál fue la clave, de acuerdo a tu visión? Una, porque fue muy inteligente en mudar el gobierno a Guayaquil. La sede de gobierno se mueve a Guayaquil y necesitaban estar acá. O sea, quienes nos quedamos acá fue la Asamblea Nacional, el resto de los poderes. Además que hay que reconocer que el resto de poderes del Estado, judicial, legislativo y sí, electoral, todos se unieron y blindaron un poco al gobierno. Y también estuvo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que en su momento tuvo muchos inconvenientes, pero yo sí creo que ella fue una figura preponderante en por qué se salva Lenín Moreno ahí por las negociaciones que pudo hacer María Paula y porque obviamente se cedió en el tema de los combustibles, que acuérdate que fue, yo no sé si tú lo viste, pero fue en televisión abierta la negociación del gobierno con los movimientos indígenas y tuvo como mediador un organismo internacional. Y básicamente la percepción que quedó fue los movimientos indígenas arrodillaron al gobierno en televisión abierta y frente a todo el país porque el ministro de Economía recibió clases, por así decirlo, ¿no? De economía de uno de los líderes indígenas, de Leonidas Issa, me parece que fue en ese momento, cuando le habló de cómo tienen que entender con el ejemplo del tractorcito, de la gasolina del tractorcito. Entonces yo creo que fue eso, fue la buena jugada política y sobre todo esta astucia de sacar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. Y Lenin sobrevive y si las cosas estaban mal, faltaba la pandemia, que llega e irrumpe en el Ecuador como en todo el mundo, pero ¿cómo fue eso allá? ¿Cómo la viviste? Muy duro, fue sumamente fuerte porque no te olvides que Guayaquil fue el epicentro de la pandemia en América Latina, en el continente, ¿no? Fue muy duro lo que nosotros vivimos en esa época. Tal cual, acuérdate, yo creo que la última vez que yo salí fue febrero 2020, que estuvimos en la cumbre de comunicación en Cancún. Todos dijimos como, claro, nos vimos todos ahí, fue como, bueno, ya viene esta gripa que está ahí haciendo cosas en China. Y al 17 de marzo estábamos todos encerrados en las casas y todo mal. Lenin entra a la pandemia ya con una crisis fuerte, compleja, pero ya acabando su periodo también. Entonces, básicamente lo que pasó fue que nosotros vimos un pésimo manejo del gobierno frente a la crisis, la verdad tiene que ser dicha, el gobierno manejó muy mal las muertes, la gestión de riesgos, la parte económica, o sea, todo fue muy mal manejado. De hecho, acuérdate que Lenin casi cae nuevamente en pandemia y se salva por la pandemia, o sea, porque la gente no se unió al paro. ¿Habrá hecho algo bien, Lenin? Digo, yo sé todo lo malo, pero ¿habrá hecho algo bien? Poner a gente que entendía la política para que gobierne, porque él no gobernó, gobernaron otras personas. Yo creo que eso fue su acierto, dejar un poco que no había presidente, pero había gobierno, que es en cambio el gran error que tenemos ahora. Qué fuerte declaración, Natalie Becerra, muy fuerte. Esto es cabecera de diario, como dicen en México. Muy mala gestión de la pandemia y la pandemia como tal que generó una explosión de ansiedad en el planeta, alteración de los estados de ánimo. Bueno, y no es casualidad, Natalie. La gente dirá, bueno, ¿y estos locos por qué se fueron al pasado? O sea, ¿qué les pasa? Son arqueólogos. Es que para entender Ecuador y buena parte de América Latina, me atrevo a decir del mundo, hay que entender lo que pasó en esos últimos 4 años, porque lo que estamos viendo es una resultante de cosas, de crisis superpuestas, que tú no vas a aplicar a continuación, porque después de la pandemia, en algún momento, como tú dices, sin presidente, pero con gobierno, o como con un consejo asesor, vamos a llamarlo así, sí, se llegó a la meta de las elecciones, ¿verdad? Ajá, o sea, de hecho sí, estoy contigo, Edgar, en esto de que lo que nos pasa ahorita viene desde allá, entonces por eso hay que entender el contexto, ¿no es cierto? Así es. Acaba la pandemia, bueno, no acaba, vamos a elecciones, en ese momento era el correísmo, que había sido traicionado por Lenín Moreno, versus un banquero que venía durante cuántas elecciones intentando ser presidente de la República y que era en ese momento la salvación para el Ecuador. ¿Y qué hizo de bueno en ese momento Guillermo Lasso? Poner como vicepresidente un médico, ¿no es cierto? A su candidato era un médico con una reputación interesante,
y tal. Entonces entramos a campaña los ecuatorianos 2021, recuerdo claramente, y nada, como una campaña fuerte, de hecho era creo que fue, sí, la primera campaña que yo hice después de pandemia, muy compleja, difícil de manejar, con todos los protocolos, además que teníamos muy limitado, acuérdate, el tema de territorio, o sea, fue una campaña en la que tuvimos que reinventarnos y entender cómo venía la política. En esa campaña en particular yo pasé por 4 campañas presidenciales. Oh, wow. Trabajaste en 4. Pasé por 4 campañas. Tú me tienes que explicar eso. ¿Cómo alguien sobrevivió a eso en una sola campaña? Profesional y sobre todo personalmente. ¿Cómo sobreviviste? Personalmente terminé tomando el riesgo de salir de la elección porque casi me vuelvo loca. Después, profesionalmente, claro, acuérdate, nosotros estábamos acá encerrados en Ecuador. Yo en esa época trabajaba muchísimo fuera del país y la verdad a mí sí me golpeó terriblemente el hecho de que me bloquearan salidas y todo, y me quedé aquí encerrada en Ecuador. Entonces, estábamos, me parece, junio 2020, recibí una llamada de uno de los que se iba a postular y me llamó para que vaya, que me una a un equipo que él estaba formando en ese momento como candidato. Me uní a ese equipo. ¿Sabes qué? Tengo que reconocer que lo que sí tengo es poca paciencia y no soy de pocas pulgas. Entonces, entré a ese equipo, no, sí, o sea, quienes han trabajado conmigo saben que no soy muy paciente y que hay cosas que no tolero dentro de una campaña y en trabajo. Entonces entré a esta campaña, una campaña muy singular, muy atípica, muy graciosa, y duré 1 mes y medio y salí. Dije, no, esto no es para mí, yo aquí voy a terminar matando a alguien, mejor me voy. Después tuve el gusto y la gracia de trabajar en otra campaña presidencial en la que estuve aproximadamente 2 meses y medio. Muy interesante también, aprendí muchísimo. Sin embargo, ahí dije, uy, por favor, o sea, si así manejamos una campaña que viene, que sigue, ¿no? Bueno, pero fue lo que viste a continuación, porque sé a cuál te estás refiriendo. Yo no quiero divulgar nada, porque yo no soy de esos que le gusta, ¿cómo decir?, balconear a la gente, pero sé a cuál te estabas refiriendo en cada una, y pasó exactamente lo que estamos viviendo hoy. Sí, porque mira, si así esa pregunta, una campaña... O sea, el spoiler es claro, ¿no? ¿Cuál fue la segunda campaña? Pero es que es parte de eso. O sea, si tú ves cómo se maneja una campaña, entiendes más o menos bien si pueden ganar o no, pero además cómo va a ser el gobierno. Si la campaña es ordenada, el gobierno puede ser malo, pero va a ser ordenado. No fue el caso. Cuando hay gente que escucha, hay gente que se compromete, hay gente que se alinea a una estrategia, pues tú ya entiendes por dónde va el tema, ¿no? Y la otra campaña fue una campaña que quedó muy bien parada, que igual estuve un tiempo corto. Sin embargo, era una campaña con mucha agitación, muy compleja. Mira, yo soy fiel creyente de que 2 capitanes hunden el barco, y penosamente en esa campaña pasaba eso, que había mucha gente hablando y había mucho ruido. Sí. Entonces también decidí, por el bien de la patria, dar un paso al costado, y justamente ahí me llamaron para que sea asesora del Frente Económico. En ese momento acaban de nombrar ministro de Economía, Mauricio Pozo, a quien respeto y admiro muchísimo. A él asesoré cuando fue precandidato a la alcaldía de Quito. Mira, solo fueron 3 campañas, no fueron 4, fueron 3. Él me llama y me dice, ¿sabes qué? Te quiero acá en el equipo, vamos a cerrar gobierno y necesito a alguien que me ayude a manejar y a gestionar la reputación y todo el tema de comunicación acá del Frente Económico, de todo el frente. Correcto. Y me voy a gobierno. Y decidí quedarme fuera de la elección porque me estaba volviendo loca. Tú muy bien sabes cómo es el tema. Entonces dije, no, me voy a gobierno, ahí estoy más tranquila, me quedo un poco, pues ya dirigiendo el cierre de gobierno de Lenín Moreno, que fue lo que hice los 6 últimos meses. Pero hasta eso seguía corriendo. Por eso eres estratega, o sea, por eso eres estratega, porque entendías bien lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Entonces la mejor jugada, visto el pasado reciente, fue esa. Exacto, para mí fue maravilloso. Ya te voy a contar lo que siguió. Vamos, se cierra gobierno, vamos a hacer una segunda vuelta muy complicada. Arauz, Lasso arranca haciendo un cambio completo, ¿no? De imagen, de discurso, absolutamente de todo. Entendió además que como vio el efecto Herbas de esto de las redes sociales, del TikTok y tal, decide también incursionar en esta movida, que en efecto fue interesante, pero mira, yo tengo una cuestión, y es que Lasso no ganó esa campaña, la perdió Arauz, por muy mal candidato, el correísmo no estaba listo, además que la campaña de Lasso fue muy hábil en dar el golpe de unir a
Arauz con los temas de Banco Central y mil Sí. cosas. Le sacaron muchas denuncias en los días finales y eso le golpeó muchísimo, es que fue un pésimo candidato. Arauz, yo no sé cómo está ahora otra vez en papeletas y en verdad flaco favor hizo al correísmo. Ya vamos a llegar ahí, pero mi único comentario sobre eso, porque ahí tengo dolientes, por decirlo de algún modo, es que mucha gente cree que Lazo ganó por los zapaticos rojos y No es TikTok, cierto. que yo creo que fue muy bueno lo que se hizo, pero Sí, pero no es así. la verdad explica más lo que tú dices, es por el mal desempeño de Arauz, pero también, y lo voy a conectar con una pregunta que te voy a hacer después, es por el debate de segunda vuelta. Ese debate fue, al menos los que seguían la opinión pública, la no publicada, como digo yo, la confidencial, eso fue un cambio, digamos, un parteaguas donde ahí Lazo por primera vez se coloca primero en las preferencias y eso lo llevó a ser presidente. Sí, además Sí, que tuvo esta frase del Andrés No Mientas otra vez, que caló muchísimo en la opinión pública, ¿no? ese debate en ese momento entre dos que son los relevantes, con tantos indecisos, con tanta desinformación y con tanta incertidumbre, fue, a mi modo de ver, decisivo, más que los zapaticos rojos, que me encantó lo que hicieron, Sí. pero más importante es la política. Y la Es política es que es esto. eso, mira, es que a veces la gente se olvida de que detrás de las campañas electorales hay política y se queda muy en la forma y no ve el fondo. Y había Así que es. analizar todos los puntos que estaban, los acontecimientos que había alrededor de esa campaña para entender por qué los zapatitos rojos en ese punto fue tan relevante e importante. Y que conste, y lo digo abiertamente, que yo fui a votar con zapatos rojos. Entonces ya saben Oh, por quién voté. wow, revelaciones. Yo fui con mis zapatitos rojos a votar porque, claro, era un momento de un cambio para el país, ¿no? Tú Claro. venías del correísmo fuerte, además que Lazo había sido un candidato de 3 elecciones pasadas, esta me parece Sí. que fue la cuarta en la que logra ganar, y claro, además era un candidato que tenía su think tank, se veía un equipo fuerte y tal, entonces dijimos, ok, vamos a darle una oportunidad para que sea así las cosas. En efecto, gana Guillermo Lazo, entramos él asume el gobierno con esta crisis de la que veníamos hablando, ¿no? Octubre de 2019, veníamos de pandemia, o sea, todo ya era complejo el panorama, y Muy Lazo complejo. asume así el gobierno. ¿Cuál para mí fue, dónde arranca la debacle de Guillermo Lazo? Fue en romper los pactos políticos con los que llegó a gobierno. No te olvides que él llega en segunda vuelta a ganar por una alianza con el Partido Social Cristiano. Por Si hay supuesto. monstruos políticos en este país, son Rafael Correa y uno de ellos es Jaime Nebot, ¿Y con quien cuántos días después del gobierno duró la alianza? se cayó de una, apenas asumió la Asamblea Nacional. De hecho, creo que ni siquiera él estaba posicionado cuando ya rompió su palabra y cayó el pacto con los social cristianos. Otra Entonces, crisis política más, ya sumada a todas las que la que vienes claro, tú entonces detallando. arrancas rompiendo tu palabra sin con quién, gracias al acuerdo, llegas al gobierno, porque hay que reconocerlo. Acuérdate que incluso Jaime Nebot se subió a la tarima junto a Lazo ahí a dar un discurso, o sea, cosas que nosotros no habíamos visto, fue como, wow, o sea, Nebot se la jugó, porque él es un político, o sea, independientemente de que lo quiera o no lo quiera, de lo que sea, él sabe hacer política y entiende de qué va la política. Entonces, claro, Nebot en ese momento, el acuerdo era que la presidencia de la Asamblea Nacional sea del Partido Social Cristiano, y no lo cumplen, y se enteran en ese rato, cuando van a la votación en la Asamblea Nacional. En ese momento, acuérdate que en paz descanse, César Monge era el operador político de Guillermo Lazo. César entra como primer candidato, primer asambleísta, ¿no? De creo, asambleísta nacional, y se rompe completamente todo. Y va de presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a Correcto. quien nadie la tenía ni en el radar. O sea, Ni era ella una misma, creo. se le apareció la Virgen, como a todos últimamente aquí en este país. Se les aparece la Virgen y terminan donde nunca se imaginaron. Entonces Guadalupe Llori asume ella Pachacutic del movimiento indígena, asume la presidencia de la Asamblea Nacional y llegan a acuerdos con la izquierda democrática, que también llega a ser uno de los bloques más grandes de la Asamblea Nacional sin saber leer ni escribir, y gracias al fenómeno Herbas, que era un empresario que arrancó con 0% de conocimiento y terminó en cuarto lugar, ¿no? Entran en ese pacto, me parece que fue, estaba la izquierda democrática,
no recuerdo cuál otro, Pachacuti, que fueron las dos fuerzas más grandes de la Asamblea después del correísmo, las dos minorías más grandes, y se reconfigura la Asamblea Nacional completamente. Y ahí arranca en verdad la debacle de Guillermo Lasso, porque él abiertamente se nombra enemigo de Jaime Nebot y de Rafael Correa. ¿De qué momento estamos hablando histórico para que la gente se ubique? O sea, eso es que apenas se asumió la Asamblea Nacional, estamos hablando mayo 2021. Mayo 2021, es decir, que ya, ya hay más de 2 años, digamos, de crisis acumuladas y los últimos 2 años, si pensamos en mayo 21 a mayo 23, de más crisis. ¿Tú cómo la describirías muy brevemente? Porque quiero dar espacio al presente. ¿Cómo describirías tú, Natalie, esos 2 años de mayo 21 a mayo 23? ¿Qué crees tú que es lo esencial para el análisis? Te lo digo en una frase: quiebra institucional. No hay instituciones en el país. Para nada, no existe. Se rompieron absolutamente todas las instituciones, las bases. No hay un resquicio de lo que alguna vez tenía que ser el Estado. Es eso, se rompió absolutamente todo. Colapso. Eso se resumen estos, sí, se colapsó completamente todas las instituciones. Vamos entonces al final de esa nueva crisis. ¿Por qué Lasso se siente obligado a convocar a una muerte cruzada? A decretar la muerte cruzada, que quizás algunos se sorprendieron, pero pasó. ¿Por qué crees tú? No fue tan sorpresivo, fíjate, quienes hemos seguido la política, porque la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en su momento, de hecho, ya sale por querer que Guillermo Lasso vaya a una muerte cruzada, porque ella se dio cuenta en un inicio de que iba a ser ingobernable, ya con Guadalupe Llori, y viendo la fuerza de cómo se comenzó en verdad a boicotear desde el legislativo, toda iniciativa del Ejecutivo, toda intención que tenía Guillermo Lasso de dar un paso a favor de lo que sea, caía ya en el legislativo. Entonces, en su momento la ministra Vela, Alexandra Vela, ella dijo que la mejor opción era la muerte cruzada porque eso iba a ser ingobernable. En su momento yo estuve de acuerdo, cuando la ministra lo propuso, pues no, ella sale de gobierno sin esto, y después asume la presidencia de la Asamblea Saquicela, y con él se hace aún más fuerte el quiebre, ¿no?, del legislativo con el ejecutivo. La única ley y ahí sí te puedo decir que logramos pasar, porque en esa época yo era del Frente Económico, fue la reforma tributaria. Fue la única que igual se nos apareció la Virgen. Que era muy importante. Ahora, Nati, tú una pregunta que a veces hay especulación, a veces hay información, inside information, como dices. ¿Tú crees que Lasso convoca la muerte cruzada con la esperanza de rebarajear la mesa y postularse nuevamente? ¿O crees que lo hizo ya sabiendo de que no volvía? No, yo creo que él pensó que él tenía oportunidad de nuevamente lanzarse. Yo creo que él lo hizo más bien como una cuestión de, ok, no me dejan gobernar, vamos a intentarlo de nuevo. O sea, que venga quien tenga que venir y voy de nuevo. De hecho, no te olvides, Edgar, cuando se da el llamado a muerte cruzada, es en medio del juicio político al presidente de la República. Sí, claro. O sea, no es por si acaso, él estaba en medio de su juicio político, con una asamblea completamente rota, en contra, negociando cosas estúpidas, la verdad, hay que ser honestos, una asamblea muy pesada, muy corrupta, totalmente fuera de lo que tenía que ser el trabajo legislativo. Ellos, en lugar de legislar, se dedicaron más bien a fiscalizar, te lo digo entre comillas, porque no era lo que estaban haciendo. No, era un boicot, la política era el boicot, la política es como cercenamos día a día el gobierno de Lasso, ya precario, ya inexperto, ya, digamos, inestable, pero como... Ya que de por sí tenía fallas internas. Correcto, y yo estoy de acuerdo, perdón que hable, no, que opine yo, pero no tenía otra opción estratégica sino convocar la muerte cruzada. Mi duda era, bueno, en la soledad del poder él estaba firmando ese decreto pensando que tiene chance de regresar, o ya consciente de que, bueno, ya se perdió la oportunidad. Yo estaba convencido de que no tenía ninguna oportunidad, y solamente la realidad lo convenció después, que es que no había ningún tipo, digamos, de posibilidad de ganar. Su rechazo era y sigue siendo muy alto, y bueno. Tú me hiciste una pregunta, y es cuando él firma el decreto, él pensaba que tenía posibilidad, penosamente después. Acuérdate que creo se va hasta sin asambleístas. En esta elección creo no tuvo nada, porque ahí recién fue el baño de realidad, porque en el momento en que se firma el decreto, el panorama en Carondelet era completamente otro. Pero en la calle, sabes que abajo de Carondelet, abajo está la calle, está la gente. O sea, en el mundo real, 7, 8, 9 de cada 10 rechazaban a Lasso. Es muy difícil que tú puedas ganar una elección
así. A menos que hicieras un milagro con decretos desde el Ejecutivo, que son cosas que se pueden firmar, pero cuyas realidades no se sienten tan rápido en el metro cuadrado. O sea, la posibilidad... Pero bueno, no se trata de lo que yo opino, sino de que ya tenemos como más o menos claros este contexto. Lasso convoca vía decreto una muerte cruzada. Corrígeme, creo que es la primera vez que pasa en la historia del país. En el Ecuador. Y bueno, se abre un nuevo juego. Lasso entiende que no puede, digamos, correr, no puede aspirar nuevamente. Y de una elección en la que hubo, creo que 18 candidatos, 19 candidatos en 2021, creo que ese era el número. 18. 18, gracias. Sí, eran 17 contra Arauz, y Lasso competía contra 16, porque todos querían, digamos, pelear contra el correísmo. ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta de contexto. Última, antes de entrar en el vaporón, como digo yo, del año 23. Correa y el correísmo. ¿Cómo lo definirías en estos 2 años, 21, 22, 23? Estratégicamente, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Mira, hay un tema que es súper interesante, y es que cuando en política te dicen, ay, estos ya murieron, ¿no? Ya después de esto ya no se van a reponer, ya cayeron y tal. En febrero acabamos de tener elecciones seccionales y el correísmo se acaba de quedar con las 3 provincias más grandes del país, con Guayas, Azuay, Pichincha, las 2 ciudades más grandes del país. Acaban de sacar a los socialcristianos de su bastión, que es Guayas, Guayaquil. Entonces, y las seccionales arrasa el correísmo, ¿no? Se llevan mucho del territorio, que es donde en verdad se vive y se hace la política, y ahora acaban nuevamente de ser la mayor minoría en la Asamblea Nacional. Su estrategia siempre está ahí. Ellos a lo mejor no necesitan estar en Carondelet, no necesitan estar en el gobierno. Ellos con tener Asamblea Nacional hacen muchísimo y hacen el juego pesado de la política. Y ahora te digo mucho más, porque tienen en sus manos las prefecturas y alcaldías de las provincias y ciudades más grandes del país, y desde ahí obviamente pueden mover muchísimo los hilos. Tienen el Consejo de Participación Ciudadana, Correcto, donde se nombran a todas las dignidades más fuertes de control del país. Entonces, el correísmo le apuesta a eso, a quedarse con estos espacios donde en verdad se juega la política y está el poder. Y Rafael Correa obviamente es un monstruo político. Él sabe lo que está haciendo perfectamente. Te voy a pedir entonces la primera predicción del día, una cosa que nosotros detestamos, pero todo el mundo quiere, que es hablar del futuro. ¿Mashi vuelve o no vuelve? Depende. Esa es la mejor respuesta que siempre se puede dar. Todo depende, porque a ver, mira, ahorita estamos tras debate en una posición bien compleja, ¿no? Bien complicada. Depende también cómo vaya a moverse Luisa en estos días del cierre de campaña. Si Luisa llega al poder y le interesa al correísmo, porque no es lo mismo el correísmo que Rafael Correa, le interesa al correísmo que Rafael haga gobierno desde aquí, puede volver. Pero si el correísmo lo quiere seguir teniendo desde lejos y con esta imagen de nuestro líder desde el más allá nos habla, ¿para qué va a regresar Rafael Correa al país? No, nos adelantamos, pero tiene sentido esa pregunta y tú me entiendes, tú por supuesto entiendes por qué. Ok, se inscriben 3, 6, 8 candidatos a la primera vuelta. Interesante el cuadro, ¿no? Ya lo vamos a revisar rápido. Interesante porque está Luisa, está Arauz como candidato a vice, un tipo que fue candidato a presidente, ahora es candidato a ser segundo. Una cosa que se explique por lo que tú acabas de decir, mal desempeño, pero en general también hay un mensaje político ahí de castigo y de, tú sabes, ¿no? De utilizarlo como castigo ejemplarizante a los demás. Esa es mi opinión. Pero bueno, en resumen, pocos candidatos en una elección, digamos, de emergencia. ¿Cuál es el nombre que le dan en la elección? Extraordinaria. Extraordinaria, perdón, una elección extraordinaria. Primera vez que se ve esto en tiempos recientes. Vuelve la inestabilidad del Ecuador, la Ecuador de los 90, que era, digamos, la hiperfragmentación. Así es. Aterriza en el correísmo, que a uno puede gustarle o no el correísmo, pero le da estabilidad política e institucional al Ecuador. Y eso vuelve otra vez a desmoronarse por completo. Sin embargo, se inscribe poca gente. Y empieza una campaña donde el evento, por supuesto, que cambia todo, si es que estás de acuerdo conmigo, es el asesinato, el sicariato contra Fernando Villavicencio.
Previamente a eso hubo el asesinato del alcalde Agustín Intriago y ahí arrancó completamente a desfigurarse la campaña. Es correcto, fíjate lo mediático que es, porque Villavicencio salió en todas las tapas de los diarios, salió en el Washington Post, salió en el New York Times, pero no se habla del alcalde. Cuéntanos esos días tan turbulentos, Nati. A ver, esa campaña fue bastante compleja y de esa campaña te puedo hablar en primera persona porque yo fui asesora de la campaña de Fernando Villavicencio. Una campaña muy dura. Realmente nosotros veníamos de en mayo, cuando asumen los alcaldes, el alcalde de Durán, que es una de la cuarta ciudad más grande del país, sufre ya un atentado. También te puedo hablar de esta que en primera persona. Durísimo el atentado a Luis Chonillo, a quien respeto y estimo muchísimo porque creo que en verdad quiere hacer un trabajo interesante en Durán. Es una ciudad tomada ahorita por las mafias. Creo que es la séptima ciudad más peligrosa del mundo en este momento. Eso marca ya un antes y un después. Además que nosotros entramos a esta campaña ya con un problema de seguridad impresionante, ¿no? Después viene el asesinato del alcalde más querido del país y con mayor aceptación ciudadana, Agustín Intriago, alcalde de Manta. Él tenía 82% de aprobación ciudadana en su gestión. Vuelve a ganar una elección holgadísimo y tenía proyección a prefectura y en un futuro a presidencia de la República. Un cuadro muy interesante, Agustín Intriago, una pena su asesinato. Y después viene el asesinato de Fernando Villavicencio, que realmente creo que con eso fue el mensaje final que nos dieron las mafias, de decirnos quién tiene el poder y que aquí nadie se salva de nada. Fernando era una persona con una trayectoria como periodista y como asambleísta, hizo muchas denuncias muy fuertes en contra de muchos actores políticos y fue anticorreísta hasta la médula, ¿no? Siempre fue muy duro en sus críticas frente al correísmo. De hecho, fue perseguido por el correísmo. Fernando tuvo que refugiarse en la selva del Ecuador durante un buen tiempo cuando fue perseguido con Clever Jiménez por el correísmo. Entonces, él era en verdad ese personaje anticorreísta en esta elección. Porque, dada cómo se movió la última elección, la seccional, se entendió que el clivaje correísmo-anticorreísmo ya no estaba captando muchos votos y ya no estaba en la conversación ciudadana. Entonces, muchos de los candidatos trataron de no verse como yo no soy el anticorreísta, yo soy del pueblo, yo no soy político, la que les encanta ahora, no, yo no soy político. Pero Fernando no, él siempre fue como yo soy anticorreísta y punto. Tanto se entendió el tema de que ya estaba perdiendo fuerza el correísmo anticorreísmo, que el correísmo jugó a eso. Así es. A diluir esa polarización. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, por eso digo, esta elección ya no era de ese clivaje. Y el único que estaba ahí fuerte era Fernando. Fernando ya tenía amenazas desde que era asambleísta. De hecho, él era una de las personas con más exposición. Me parece que el nivel de riesgo de él era 97/100. Pero claro, aquí en el Ecuador no habíamos visto eso. O sea, la verdad es que la escalada de violencia que hemos vivido en los últimos años es cada vez más terrible. Las crisis carcelarias, todo lo que hemos visto ha sido un tema que nos afecta mucho porque son cosas que jamás ni siquiera habíamos pensado vivirlas aquí en el país. Y Fernando tenía varios mítines. Yo te soy muy honesta, yo nunca le acompañaba porque a mí sí me daba miedo, hay que decir la verdad. Yo le acompañé a uno en Santo Domingo de los Áchilas, que es una ciudad costera, por así decirlo, no está en la costa, pero está en la mitad del país, está entre Sierra y Costa y es una ciudad muy comercial, muy grande, sí. También muy violenta. Solo allá le acompañé y la verdad muerta del miedo y dije, no quiero ir, me da mucho miedo, tal. Entonces él salía con el equipo a Esmeraldas, a Manabí. De hecho, él estuvo en Esmeraldas unas semanas antes del asesinato en una toma que sufrió la ciudad, donde se tomó la cárcel, hubo incendios en las calles y todo. Entonces, Fernando no estaba, él decía no va a pasar nada. O sea, a ver, vamos, así mismo es esto, no pasa nada, sigamos tal. El día de su asesinato, él estaba con todo su equipo de comunicación aquí a pocas cuadras de mi oficina, que está en el centro financiero de Quito, de la capital. Realmente nosotros nos hubiéramos imaginado que si esto iba a ocurrir no iba a ser aquí, a vista y paciencia de todo el mundo, a las 4 de la tarde, en una de las zonas más concurridas, más seguras de Quito, y pues fue realmente un golpe muy fuerte y eso es lo que acaba de patear completamente el tablero en esta elección, el asesinato de Fernando. Pero sí te quería hacer la presión de los otros dos hechos
que marcaron esas diferencias, porque todo iba abonando, todo iba haciendo caldo de cultivo para lo que está pasando ahora aquí. Quería quedarme en ese momento, en ese parteaguas. Siempre se habla de que las elecciones son más emoción que razón, ¿no? Un viejo y para mí estéril y ridículo debate, honestamente. Pero ¿cómo describirías tú el cuadro emocional del Ecuador inmediatamente después del asesinato, del sicariato de Fernando Villavicencio? Edgar, te hablo, a ver, para mí era complejo porque era un tema personal, obviamente yo estaba trabajando en esa campaña, entonces, claro, cuando me llamó el equipo a decirme acaban de matar a Fernando, todos entramos en colapso, en crisis, pero tú salías a las calles, la gente lloraba caminando por las calles del país, no solamente de Quito, e incluso no sus partidarios, sino ¿qué pasó? O sea, ¿qué rato nos pasó esto? ¿Cómo matan a un candidato en plena luz del día, a vista y paciencia de todo el mundo? ¿Cómo ocurrió esto? Era muy feo. La verdad te digo, lo que nosotros vivimos esos días posteriores al asesinato de Fernando fue durísimo. Yo nunca había visto el país así, ni en octubre de 2019, ni en el 30S. Tantas crisis que hemos pasado aquí, te digo, era un tema que tú sentías, el dolor de las personas. A mí me llamaba mucha gente llorando a decirme, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué hueco estamos? ¿Dónde caímos? Ya más abajo de esto no hay para dónde. Ya esto es el tope. Entonces, el asesinato de Fernando, además, la forma en la que se da el asesinato, te digo, el mensaje que se da es clarísimo y es muy duro y es fuerte. Lo que siguió fue, además, que la muerte de Fernando se vio muy empañada, incluso por temas familiares, personales, que justamente hace poco di una clase para Costa Rica y me decían que en Costa Rica, en los noticieros, vieron lo duro que fue el sepelio de Fernando por la pelea familiar que existía y todo lo demás. Y claro, ahí además entraste en esto de ¿y ahora quién le sucede? ¿Qué sigue aquí? Es una pregunta contrafactual, pero hay que hacerla. ¿Tú crees que si Fernando, quien lo conocí alguna vez, tuvo el privilegio de estrecharle la mano y entender por qué era un tipo tan importante, al menos periodísticamente hablando, en ese momento no era tan electoralmente importante, él hubiese ganado las elecciones? Al menos hubiese calificado a segunda vuelta. Yo sé que es una pregunta tramposa, es contrafactual, pero ¿qué piensas tú? Mira, si tú me preguntas honestamente con la información que tengo y lo que sé, creo que Fernando no pasaba a segunda vuelta, pero hubiera quedado en tercer lugar. De hecho, así fue. De hecho, su candidatura quedó en tercer lugar. Muy cerca yo creo que de es lo que hubiera pasado. Sí, es que mira, el clivaje correísmo-anticorreísmo, no sé qué tanto a la final hubiera servido para Fernando, porque la gente ya estaba un poco cansada de ese estilo de confrontar, de irse contra todo, ¿no es cierto? Que de hecho es lo que sigue después. Y muy complejo, pero sin embargo creo que Fernando hubiera hecho un papel brillante en el debate, eso sí te digo. O sea, tenerlo a él en el debate de primera vuelta hubiera sido una cosa impresionante. Queridos oyentes del Bestiario, hasta aquí la primera parte de esta interesantísima conversación con Natalie, que nos decodifica la realidad ecuatoriana. En el próximo episodio revisaremos la campaña electoral y ya los días finales de esta campaña para la segunda vuelta. Un abrazo. Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.